Un cordial saludo a todos los que están viendo este video. En este video vamos a hablar sobre las fuentes de ser reguladas con regulador integrado. Como para dar una perspectiva de lo que venimos hablando, estamos hablando de las fuentes de ser reguladas. Las fuentes de ser reguladas las estamos dimensionando como un sistema electrónico que le entra una señal alterna. La señal alterna pasa por un rectificador, el rectificador convierte la señal en una onda rectificada, aquí en este caso arriba de media onda, una señal rectificada de onda completa. Luego la señal rectificada se le coloca un filtro capacitivo, y entonces queda una onda con rizado, y luego de que la onda tiene rizado, la pasamos por un regulador y la onda ya sale sin rizado y sale completamente continua. Todo este es el proceso de una conversión AC DC. En el video pasado hablamos de cómo funciona una fuente regulada cuando el regulador es el regulador Zener. Vamos a hablar en este curso de tres reguladores, el Zener, el integrado y el variable integrado. En el video pasado explicamos el Zener y en este video vamos a explicar el regulador integrado o el regulador variable integrado. Entonces, aquí el regulador va a ser un regulador integrado y lo que el regulador va a hacer es convertir esta onda con rizado en una onda sin rizado. Nuevamente tenemos que tener en cuenta la condición, y es que el voltaje S de la fuente no regulada, el voltaje S de la fuente no regulada, o sea, este voltaje S con rizado, debe ser mayor que el voltaje S de la salida del regulador. O sea que si yo quiero regular una salida de 5 voltios, este voltaje S de esta onda con rizado tiene que ser mayor a 5, 6, 7, 8, 9 voltios. Eso es así funcionan todos los reguladores. La entrada es mayor que la salida. Bueno, entonces aquí tenemos la explicación general y vamos entonces a explicar ya de forma específica el regulador integrado. El regulador integrado, entonces, que vamos a trabajar, hay muchas referencias de circuitos integrados que regulan. Solamente vamos a trabajar la referencia más conocida en nuestro medio, la comercial, que es el regulador integrado 78XX. Ese regulador regula un voltaje positivo. Si queremos regular un voltaje negativo, sería 79XX, cual no lo vamos a mirar en este video. Vamos a analizar solamente el positivo. 78XX es un circuito integrado que tiene una entrada BIN, una salida Pout y una tierra. O sea que es un circuito de 3 terminales, ¿sí? Ese circuito de 3 terminales tiene la función de regular. Si el voltaje de entrada es un voltaje mayor a XX, la salida es XX. Por ejemplo, si XX es 0,5, bueno, como en este ejemplo, 0,8. Entonces, si entra un voltaje mayor a 8 voltios, la salida va a ser 8 voltios, teóricamente, ¿no? Y pues tiene una referencia a tierra normalmente que se conecta a la tierra del todo el circuito. Entonces, por ejemplo, supongamos que le están entrando 39.25 voltios. Este es el resultado de uno de los ejemplos que hemos visto en videos pasados. Supongamos que le están entrando 39.25 a un regulador 7808. Entonces, teóricamente las salidas son 8 regulados. Estos 39 pueden tener rizado, pero la salida ya es regular. Y la tierra, pues, la referencia de este integral. Lo primero que debemos entender entonces es que la entrada tiene que ser mayor que la salida. Es decir, este regulador 7808 saca 8 voltios solamente si la entrada es mayor que 8. Si fuera un 7810, saca 10 voltios si la entrada es mayor que 10. Si fuera 7815, saca 15 voltios si la entrada es mayor a 15. Depende de los dos números últimos de aquí de la referencia. Me va a decir cuál es el voltaje de salida y pues ese voltaje de salida está condicionado a que en la entrada hayan más voltios. Bueno, entonces, eso es lo primero.
Lo otro es analizar la potencia que este regulador disipa. Normalmente los reguladores integrados no deberían disipar una potencia mayor a 1 vatio. Y para calcular la potencia que él está disipando, utilizo esta fórmula. Potencia es igual a voltaje de entrada menos voltaje de salida por la corriente que él está alimentando. Entonces, en este caso, voltaje de entrada 39.25, voltaje de salida 8, y la corriente que sale de él es la que utilizo para el de la potencia. La corriente que sale del regulador. Entonces, esto me va a permitir hacer una estimación de la potencia que el regulador disipa, y esa potencia no debería sobrepasar el vatio, porque si no, estos elementos se comienzan a calentar bastante. Nosotros en Internet podemos encontrar las referencias, las posibles referencias de reguladores 78XX, los diagramas de pines. Eso se puede encontrar fácilmente en Internet. Entonces, por ejemplo, voy a abrir aquí una nueva página. Y entonces digo reguladores 78XX. Y ahí en Internet me pueden aparecer las referencias. Entonces son reguladores de tensión. Miremos a ver si hay referencias. Aquí me aparecen el diagrama de pines, normalmente de un 78XX. En este caso, por ejemplo, tengo un 7805. La podría copiar aquí para que me quede ahí en el resumen. Entonces, ese sería como el diagrama de pines. La salida a la Tierra, la entrada, la salida a la Tierra, más o menos ese sería como la parte física, ¿sí? Y son reguladores de tensión fija. Bueno, aquí por ejemplo en esta página hay diferentes valores: 7805, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 18, 24. Ustedes pueden encontrar en internet cuáles son los diferentes valores que el regulador tiene, ¿no? Aquí aparece de forma más general 78XX, 79XX. En ese caso sería la versión negativa, ¿sí? Podría yo tener aquí la versión negativa de ese. Entonces eso es solo como para que miren que en internet se consigue fácilmente ese regulador. Bueno, entonces voy a borrarlos, que por derechos de autor esté cometiendo algo que no debo hacer. Bueno, era lo que quería mostrarles. Aquí tenemos un circuito completo con regulador 78XX con todas las partes. Miren, aquí tenemos la red eléctrica, el transformador, el rectificador, el filtro capacitivo. Supongamos que en el filtro hay 39.25 voltios y entonces la entrada son 39.25 y la salida son 8 voltios, suponiendo que es un 7808. Y ya la salida en la carga van a ser exactamente 8 voltios. Miren que a diferencia del regulador Zener, el regulador Zener lo vimos en el video pasado, está acá. El regulador Zener necesitaba, aquí está el regulador Zener necesitaba para regular un diodo Zener y una resistencia. En cambio, en este regulador que estamos viendo hoy, no necesita resistencia.
directamente le conecto al voltaje del regulador y el regulador ya tiene la salida regular. La ventaja de ese regulador. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, la potencia, si yo le coloco una carga de 1000 ohmios, entonces la corriente que pasa por aquí es 8 voltios que regula sobre 1008 miliamperios y la potencia del regulador sería 39.25 voltios que entran, 8 voltios que salen, la diferencia multiplicada por la corriente igual a 250 milivatios, o sea, esa sería la potencia que está disipando este regulador. Bueno, ya teniendo entonces claro a qué se refiere con regulador positivo, vamos a mirar algunas posibles topologías que se pueden hacer. Esto lo he llamado reguladores en serie y en paralelo. Y aquí les hice un dibujo donde los reguladores pueden estar conectados de diferentes formas. Entonces, miremos, aquí tenemos, supongamos que la entrada es la misma, 39.25. Y tenemos un 7808, o sea, la salida serían 8 voltios, pero a la misma entrada le conectamos otro regulador 7815, cuya salida van a ser 15 voltios. Y en este caso, tenemos dos reguladores en paralelo, o sea, el 7808 está en paralelo con el 7815. ¿Cuál es la característica de los reguladores en paralelo? Que tienen la misma entrada y pues comparten la entrada y la salida sí está independiente, o sea, formalmente no es un paralelo como tal, pero lo vamos a llamar en paralelo diciendo que comparten la misma entrada. Aquí tendría 8 voltios, aquí tendría 15, y me permite sacar diferentes voltajes de una fuente. En este ejemplo, yo coloqué que aquí era la red eléctrica, que N1 valía 12, N2 3, fuente red eléctrica, diodo de silicio, regulador, rectificador de la completa, hice todos los cálculos. El voltaje secundario es igual a 115 por 3 dividido en 12, igual a 28.75. Ese es el RMS, lo multiplico por raíz de 2 y me da 40.66. Y le resto las dos caídas de diodo y me da 39.25. Entonces aquí tengo 39.25 voltios pico. Y al igual que analizamos en el regulador Zener, yo tomo ese voltaje pico como si fuera la entrada. Después analizo si de verdad este voltaje es en realidad 39. Es solamente el pico. Aquí debe haber una componente de C que es menor a 39 y esa la podemos calcular después cuando analicemos el rizado del condensador. Entonces el voltaje pico del condensador, el que analizamos, se toma preliminarmente como el voltaje de C de la entrada a los reguladores y como 39 voltios pico que nos dio es mayor que la salida de todos, suponemos que todos los reguladores sí están regulados. Entonces estoy leyendo esta parte. Y pues como ya me dio un voltaje pico de 39 y el regulador es de 8, de 15, entonces claramente 39 es mayor, o sea que sí está regulando. O sea que con 39 voltios que entran, el regulador teóricamente me está sacando aquí 8 y aquí me está sacando 15. Y aquí tengo un ejemplo de dos reguladores en serie. Es decir, la salida de 15 voltios la estoy metiendo a un regulador 7805 y entonces me entran 15, salen 5 y son reguladores en serie. Entonces fíjense, dos posibles topologías, reguladores en paralelo o reguladores en serie. Entonces, quería mostrarles eso y cómo hacer el análisis de la potencia de cada regulador en cada caso. Lo primero que vemos es que aquí las salidas son 8, la salida aquí son 15 y las salidas son 5. A cada salida le tengo conectada a tierra una carga, una R1 de 1000, una R2 de 330 ohmios, una R3 de 220, aquí miren los valores de la resistencia. Entonces, teniendo la resistencia y el voltaje, puedo hallar la corriente de cada resistencia. La corriente aquí serían 8 dividido en 1000, 8 miliamperios. La corriente aquí en R2 sería 15 dividido en 330 y eso me da 45.5 miliamperios. Y la corriente en R3 sería 5 dividido en 220, que me da 22.7 miliamperios. Entonces tengo, aquí ya me da esas corrientes I1, corriente I2 y corriente I3. Y para analizar entonces
la potencia de cada regulador. Entonces aquí están las potencias en los reguladores. La del regulador 7808 sería voltaje de entrada menos voltaje de salida por la corriente. Entonces aquí sería, entran 39, salen 8 y la corriente aquí son 8 miliamperios. Entonces me da que la potencia de ese regulador son 250 milivatios. La del segundo regulador del 7815 entran 39.25, ¿sí? Salen 15. Y aquí toca tener cuidado porque la corriente que pasa por el 7815 no es solamente I2, sino es toda la corriente que vaya ahí para adelante. O sea, I2 más I3. Eso es lo que hay que tener en cuenta en reguladores en serie. Entonces, el voltaje de entrada menos voltaje de salida multiplicado por la suma de todas las corrientes que hay de ahí en adelante. Entonces, aquí tenemos que la potencia es igual a 39 que entran menos 15 que salen, multiplicado por los 45 miliamperios de I2 más los 22.7 miliamperios de I3, y al hacer esa operación me da 1.65 vatios. Este resultado lo que quiere decir es que si yo armo este circuito en forma experimental, más o menos por el 7815 van a estar disipándose más de un vatio, 1.65. Y estos reguladores normalmente solo soportan un vatio. O sea que este regulador va a estar bastante caliente, o sea, cuando esté conectado a este circuito se va a calentar bastante y seguramente va a necesitar de un disipador de calor para poder soportar esa potencia. Y también seguramente si se ha conectado por mucho tiempo y no tiene disipación de calor, esa potencia ya es muy grande y puede hacer que se queme o que ya sus prestaciones no sean buenas. Entonces, aquí habría que cambiar el diseño, de pronto no colocar una fuente con una entrada tan grande, con 20 voltios es suficiente porque 20 sería mayor que las demás y no de 39 voltios. Y al bajarle el voltaje a esta fuente, pues hace que ya no se calienten los reguladores. Para bajarle yo el voltaje a esta fuente tendría que cambiar la razón de transformación. Entonces ya no sería de 12 a 3, sino utilizo otra salida del transformador o utilizo otro transformador para poderle bajar el voltaje a esta fuente. Y finalmente la potencia del regulador 7805, voltaje que entra 15, voltaje que sale 5, 15 menos 5 multiplicado por la corriente que sale de acá, que es I3. Entonces sería 15 menos 5 por 22.7 miliamperios y igual a 227 milivatios. Entonces, estas serían las tres potencias de los tres reguladores que están en ese circuito, dos en paralelo, dos en serie. Entonces, con esto vemos el comportamiento de los diferentes reguladores en serie y en paralelo. Y finalmente vamos a terminar este video con un regulador integrado variable. En estos reguladores que hemos visto aquí, son fijos. Aquí fijo salen 8. Aquí fijo salen 15. Aquí fijo salen 5, o sea, son fijos, son voltajes de salida fijos. Pero hay uno que es variable, que es este regulador. Este regulador es variable. Aquí lo tenemos. La referencia es LM317. El regulador LM317 es variable, es decir, yo le conecto dos resistencias en una terminal que se llama el ajuste, y esas dos resistencias me generan un divisor de voltaje en el ajuste, y de acuerdo al voltaje que le entra al ajuste, él ajusta el voltaje de salida. Entonces, aquí tengo el regulador en su mínima expresión. Es un regulador que tiene una entrada, que tiene una salida, tiene un ajuste. Fíjense que a diferencia de los fijos, aquí ya no es tierra, sino es ajuste. En el ajuste le coloco aquí un potenciómetro de 5K y entre el ajuste y la salida le coloco una resistencia de 240. No quiere decir que esa resistencia tenga que ser 240. Y una fórmula aproximada, ahí esté un poco borrosa, pero una fórmula aproximada para yo saber cuál es el voltaje de salida. Entonces es que el voltaje de salida es igual a 1.25 por 1 más R2 sobre R1, donde R2 es el valor del potenciómetro y R1 es esta resistencia. Utilizando esa fórmula yo puedo hacer un estimativo de cuál es el voltaje de salida.
¿sí? Entonces, si ustedes necesitan cualquier voltaje de salida, pueden diseñar las resistencias para que dé. Aquí resolví un ejemplo del mismo que estaba en la pasada, solamente que con el M317 hago los mismos cálculos. Al hacer los mismos cálculos me vuelve a dar 39.25 voltios aquí en el condensador, voltios pico. Esos voltios pico yo los tomo como si fueran la entrada de los reguladores. Al tener esos 39.25 lo tomo como una entrada y yo necesito regular, quiero ver a ver cuánto regula acá. Entonces tengo la resistencia de 240, tengo aquí el potenciómetro de 5K y aquí coloco un problema y es que supongamos que el potenciómetro yo lo tengo en 2000. Supongamos que este potenciómetro yo lo tengo en 2000 ohmios. Aquí está, ohmios. Entonces, si yo tengo ahí 2000 ohmios, entonces sencillamente utilizo la fórmula 1.25 por 1 más 2000, que es la resistencia que estoy colocando de potenciómetro, dividido en 240, que es la resistencia de acá, y eso me da 11.66 voltios. O sea, que tengo 11.66 voltios en la salida regulados. O sea, aquí en la salida hay un voltaje regulado de 11.66. ¿Sí? Si yo les digo que dibujen la onda de salida, pues la onda de salida sencillamente es una onda regulada, una onda fija de 11.66. Entonces, eso sería la salida sería 11.66. Entonces, eso es un regular. Vale, tengo 11.6 voltios. ¿Qué son estos 11.6? Entonces, si yo comienzo a variar este potenciómetro, él me va a comenzar a ajustar la salida al voltaje que yo necesite. Entonces, ese es el funcionamiento de ese regulador. Fíjense que esta fórmula, la fórmula que estamos utilizando, esta fórmula no depende del voltaje de entrada, ¿no? Es decir, yo estoy suponiendo que la salida son 11 voltios, 11.6, pero eso solamente funciona si la entrada es mayor que 11.6. En este caso la entrada son, ¿cuánto nos dio? 39.25. Como la entrada es 39.25, entonces no hay problema, los 11.6 van a salir perfectamente. Si nos hubiera dado aquí 10 y yo quiero decir que aquí la salida es 11, no, eso no se puede. La entrada siempre tiene que ser mayor que la salida. O sea, con esta resistencia yo cuadro la salida, pero suponiendo que la entrada es mayor a la salida que yo necesito. Entonces, eso sería el regulador integrado variable. Ustedes pueden también conseguirlo en internet de forma fácil. Los pines lo compran también, es comercial, entonces ustedes lo pueden comprar y pueden armar su fuente con un voltaje de salida regulado, variable, ¿no? Si tienen un potenciómetro acá, al variar el potenciómetro, entonces varía el voltaje. Hicimos el ejemplo con 2000 ohmios. Bueno, agradezco mucho la atención a este video de fuentes DC reguladas con reguladores integrados. Con esto, pues, doy por terminada la serie de fuentes DC reguladas. Hoy vimos los reguladores integrados fijos, las configuraciones en serie y en paralelo, y vimos el regulador variable. Entonces, agradezco mucho la atención a este video y